A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. En la Venecia hedonista del siglo XVII, solo importaba el arte, el placer y la belleza. Y allí, en el hogar de Giovanni y de Camila, nació un niño de facciones agudas y pelo rojizo. Y lo llamaron Antonio Vivaldi. Su padre era músico y pensó que lo mejor para su hijo era sí conocer el violín y leer el pentagrama. Pero los músicos no vivían muy bien en aquel entonces. Si quería vivir mejor, que fuera sacerdote. Al fin, en medio de notas y violines, de alguna forma aquel jovencito se hizo sacerdote, pero fueron muy pocas las liturgias y las misas. Al parecer, su cuerpo, su mente, su alma estaban encadenados a otro mundo, al de la música, para gloria de la humanidad y de la música. En más de una ocasión, Antonio Vivaldi suspendió la misa en la mitad y salió corriendo a la sacristía. Decía que tenía un ataque de asma. Era mentira. Se trataba de un ataque de música y se encerraba a escribir las notas que sonaban y resonaban, que jugaban y explotaban en su cerebro de músico. En aquel entonces lo llamaban el cura rojo, no por sus ideas, sino por su cabello de color ladrillo encendido, y siempre lo acompañó su fama de personaje enfermo de asma. Por aquello del asma, lo acompañaba también un séquito de 6 preciosas y jóvenes enfermeras. Algunas malas lenguas decían que aquellas jovencitas no aliviaban, sino que causaban los problemas respiratorios de aquel músico sacerdote. Pero en la historia del arte no importan ni sus dulces compañías, ni el color de sus cabellos, solo su música inmortal. Vivaldi estaba partiendo para siempre. Un día como hoy, 28 de julio de 1741, y le deseamos que sea feliz más allá del silencio, con sus pentagramas y travesuras. Que sea feliz, como lo somos los humanos con su arte y sus melodías. Lo mejor de la mañana informando para usted. Titulares. Tribunal revierte la nulidad por el caso en contra de Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo por delincuencia organizada. Especialistas del Ejército de Estados Unidos harán visita técnica al río Coca. La mala calidad del aire puede agravar los casos de COVID-19. Comienzan ensayos de combinación de vacunas Sputnik y AstraZeneca. Tribunal retira la nacionalidad ecuatoriana a Julian Assange. Brit Baca ocupará la vicealcaldía de Quito. Novedades legales, jurisprudencia vinculante sobre la pensión mensual de jubilación patronal y el presidente de la República declaró como política pública prioritaria la promoción y facilitación de la contratación laboral. Segmento de opinión, van por lana y salen trasquilados. En política internacional, visita imperial. Los editoriales de Miguel Rivadeneira, El miedo de los políticos, José Hernández, Cárceles, el despertador del fenómeno mafioso, León Roldós, Los nudos gordianos, Talía Flores, Richard Carapaz nos vuelve a la realidad y hace llorar a los ecuatorianos, y Oscar Vela, una espera interminable. Noticias del día con Carla Sánchez. Tribunal revierte la nulidad por el caso en contra de Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo por delincuencia organizada. Los jueces de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Ricardo Vaca, Miguel Narváez y Ana Célida Urbano, por unanimidad aceptaron la apelación presentada por la Fiscalía y revocaron el auto de nulidad dictado por la jueza Verónica Medina en el caso de delincuencia organizada por el que son investigados el expresidente Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo y otras personas más. Además de dar la razón a la Fiscalía, el tribunal declaró negligencia manifestada de la magistrada. Ahora el caso será asumido por el nuevo juez. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, dijo que no se trata y nunca se ha tratado de si nos gustan o no las resoluciones, sino de actuar en derecho. Agregó que el sistema de justicia verificó las actuaciones cuestionadas dentro del proceso. Tras la decisión de la Corte Provincial, la
presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, dispuso como medida preventiva la suspensión de la jueza Medina y también ordenó revisar las actuaciones de los abogados involucrados en el caso. Especialistas del Ejército de Estados Unidos harán visita técnica al río Coca. Especialistas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos efectuarán una visita técnica a una zona del río Coca en el noreste de Ecuador, donde se presenta un proceso de erosión regresiva en un río que amenaza a la infraestructura petrolera y a una planta hidroeléctrica. Así lo informó el Ministerio de Energía en un comunicado en el que precisó que la misión de expertos estadounidenses permanecerá en el país hasta el próximo viernes. El ministro ecuatoriano de Energía, Juan Carlos Bermeo, en declaraciones reproducidas por su despacho, destacó la importancia de la cooperación internacional para buscar las mejores opciones para hacer frente al fenómeno natural y proteger la infraestructura energética ubicada en la zona. Los técnicos estadounidenses prevén revisar los estudios implementados hasta el momento, entre ellos los modelos geológicos, hidráulico y el análisis fluvio-morfológicos de la topografía y los modelos digitales del río Coca, indicó el ministerio. A través de esta visita se busca fortalecer la colaboración científica entre ambos países y recopilar los aportes técnicos para tomar decisiones que permitan mitigar la erosión regresiva del río Coca, añadió la fuente. La mala calidad del aire puede agravar los casos de COVID-19. El nivel de contaminación atmosférica de una ciudad puede contribuir en la incidencia y agravamiento de las enfermedades respiratorias, entre las que se incluye el COVID-19, según estudios. La calidad del aire influye en la salud, igual que otros factores como la densidad poblacional, personas aglomeradas en espacios pequeños y un sistema sanitario deficiente. Un estudio reciente en Estados Unidos encontró en cuanto más es la exposición a factores de contaminación en el ambiente, mayor es el riesgo de que se agrave el coronavirus. El infectólogo Washington alemán afirma que si bien la calidad del aire puede influir en una alta tasa de mortalidad de COVID-19, esto depende de múltiples factores. Lo más probable es que el punto principal sea el sistema sanitario que ofrecen a los pacientes. Es más débil en las ciudades pequeñas del país. Los puntos más críticos son la zona del Camal, a la que se sobrepasó el parámetro nacional, Iguamaní, Carapungo, Centro, Belsario, Cotocollao y Valle de los Chillos, lugares en los que se superó el límite recomendado por la OMS según la medición. Comienzan ensayos de combinación de vacunas de Sputnik y AstraZeneca. Rusia ha comenzado los ensayos de la combinación del primer componente de la vacuna rusa anti-COVID Sputnik V y el preparado producido por la farmacéutica británica AstraZeneca. Según anunció el Fondo de Inversión Directa de Rusia, el FIRT se congratula con la autorización del Ministerio de Sanidad de Rusia para realizar ensayos clínicos conjuntos en territorio ruso del empleo combinado del primer componente de la vacuna Sputnik V, la vacuna producida por AstraZeneca. Está previsto que las fases 1 y 2 de los ensayos clínicos de este cóctel de vacunas se prolonguen hasta marzo del 2022. Los científicos rusos sostienen que el empleo de dos vectores distintos proporciona una inmunidad más prolongada que las vacunas de dos dosis que utilizan un mismo vector. El FIRT, que promociona y comercializa la vacuna Sputnik V en el exterior, indicó que desde febrero ya se realizan ensayos clínicos con la combinación del Sputnik Light y AstraZeneca en Argentina, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos y otros países. Tribunal retira la nacionalidad ecuatoriana a Julian Assange. Carlos Poveda, el abogado del fundador de Wikileaks, Julian Assange, dijo que interpondrá acciones judiciales ante la decisión de primera instancia de un tribunal de retirar a su defendido la nacionalidad ecuatoriana otorgada en 2017. Poveda señaló que tuvieron una audiencia oral en la que indicaron que se aceptaba la revocatoria de nacionalidad, pero aclaró que esa resolución no está en firme porque todavía se puede poner recursos de casación ante la
la Corte Nacional. El letrado apuntó que la revocatoria de la nacionalidad la habían solicitado el ministro de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General del Estado bajo el argumento de que se había obviado trámites administrativos y reglamentarios. Tras casi 7 años de asilo en la Embajada de Ecuador en Londres en 2019, el gobierno ecuatoriano del entonces presidente Lenín Moreno puso fin a ese estatus para Assange y la justicia británica detuvo al australiano. Poveda indicó que ante el mismo Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que emitió la resolución la semana pasada, presentará recursos horizontales de aclaración y aplicación en los próximos 3 días. Una vez que se resuelva aquello, presentará el recurso de casación bajo el argumento de que no se le posibilitó el derecho a la defensa, de que se basó en un medio probatorio carente de legitimidad y que básicamente no se permitió ni siquiera que comparecencia del señor Assange. Fue negado absolutamente todo, subrayó. Brit Baka ocupará la vicealcaldía de Quito. Con 15 votos a favor, Brit Baka fue elegida vicealcaldesa de Quito en la sesión del Consejo Metropolitano de julio del 2021. Brit Baka es psicóloga, tiene 46 años y llegó al Consejo Metropolitano de la mano de Compromiso Social del correísmo. Desde que inició el proceso de remoción en contra de Jorge Yunda, se convirtió en opositora de esa gestión. El 15 de julio, en la penúltima sesión convocada por el exalcalde, le dijo que ahí estaría ella para evitar que Quito se hunda. Novedades legales a cargo del estudio jurídico Naranjo Martínez. Jurisprudencia vinculante sobre la pensión mensual de jubilación patronal. Mediante resolución número 07-2021, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia emitió jurisprudencia obligatoria respecto del artículo 216.2 del Código del Trabajo acerca de la pensión jubilar patronal. La resolución establece que la pensión jubilar patronal no será mayor que la remuneración básica unificada media del trabajador. Para el cálculo se debe considerar la remuneración mensual promedio del último año percibido por el trabajador y no el salario básico unificado del trabajador en general. El presidente de la República declaró como política pública prioritaria la promoción y facilitación de la contratación laboral. Mediante decreto ejecutivo número 123, el presidente de la República declaró como política pública prioritaria la promoción y facilitación de la contratación laboral formal en el sector privado. Para su implementación, dispuso al Ministerio de Trabajo la ejecución de todos los actos normativos, procesos administrativos, operativos, así como las acciones pertinentes que promuevan la facilitación de la concentración laboral en el sector privado, en particular de jóvenes y de mujeres, para lo cual otorga un plazo máximo de 2 meses. En el decreto también se ordenó al Ministerio de Trabajo reformar o eliminar la normativa que retrase trámites o incluya obligaciones adicionales no previstas en la ley y la priorización de medios electrónicos y telemáticos en un plazo máximo de 9 meses. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión. El contralor Pablo Celi acudió a la Comisión de Fiscalización del Congreso Nacional, de la Asamblea Nacional, perdón. Fue a responder las acusaciones del asambleísta Lloret. El asambleísta Lloret, de las filas del correísmo, hizo algunas preguntas. Tuvo varias presentaciones respecto de su propósito de cuestionar políticamente al Contralor General del Estado, al ex Contralor Pablo Celi. Dije Contralor
porque las acusaciones se refieren a las funciones como Contralor General del Estado. Hay un texto que quiero comentarles y quiero hacerlo en lo posible muy preciso en cuanto a lo que quiere decir. Sostiene el señor Lloret de que la legitimidad del Contralor está en duda, que el ejercicio de su función, me refiero al ejercicio del Contralor Pablo Celi de la Torre, está en duda, que no es legítimo, que debió haberse quedado en el cargo la señora Chamún, a quien le había encargado en algún momento la Contraloría como subcontralora el señor Polit. Y ocurre que el señor doctor Pablo Celi estaba encargado legítimamente por el contralor Polit, porque cuando le hace el encargo a la señora Chamún, él ya estaba fuera del país. Entonces, la legitimidad solo cabe para la ilegitimidad y la duda solo cabe en los interesados en que las resoluciones emanadas por la Contraloría General del Estado, que han sido parte fundamental para llegar a determinar las acciones corruptas del gobierno de Correa, puedan ser nulas. El propósito es absolutamente claro. Y quisiera incluso tratar de explicarme si es que no fue suficiente quemando la Contraloría para que desaparezcan las evidencias de todos los milagros, por de alguna manera decirlo. Entonces hoy hay que ir por esta otra opción. Aprovechemos que hay un proceso que se ha iniciado, dirán ellos, y aprovechemos de ese proceso y además del curso mediático, de lo que significa escuchar que se dice, desvanecieron glosas a cambio de, muy bien, cuando el de a cambio de sea materializado, ahí hablamos. Eso dejémoslo ahí. Es su papel de los que investigan. Como es su derecho, dentro del marco del debido proceso, que las personas en este y todos los casos puedan ejercer su legítima defensa. Pero es que no podría ser para menos el no siquiera asombrarse nomás. El que el correísmo, en pleno ejercicio del poder de un gobierno calificado como el del Encuentro, preocupado de alguna manera terminar de enmendar y remendar lo que ha pasado luego de los 10 años del correísmo, pretendan ellos este instante decir que todas las acciones y las responsabilidades que se les ha atribuido son nulas porque el contralor es ilegítimo. ¿Qué no ha leído el señor Lloret primero las preguntas de la asamblea, de la consulta popular? Las preguntas. ¿Está usted de acuerdo que se nombre un Consejo de Participación Ciudadana de transitorio? ¿Está usted de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Pero además que ese Consejo de Participación Ciudadana transitorio evalúe la acción y las funciones de los funcionarios de los organismos de control. Sí.
y que luego de examinarlos o los ratifique, los votaron, porque fue evidente pues todas las cosas que habían ocurrido. Pero ¿dónde está la legitimidad ahí? En la voluntad del pueblo, pues. En la voluntad del pueblo, como que está de acuerdo en que nunca más los corruptos puedan volver a ser candidatos, y menos pues funcionarios ni dignatarios, jamás. Así que eso quedó absolutamente claro. Es decir, señoras y señores, hay gente que dice, el sujeto no está muerto, sí, pero de repente la inconsciencia y la irracionalidad y las sospechosas actuaciones de otros hace que nos olvidemos que esto no fue posible, y desde luego no lo era en 4 años, y que seguramente vamos a necesitar 4 más y 4 más para terminar, pues. Hasta el día de hoy todavía se busca aquellos criminales, por ejemplo, del nazismo. Hasta el día de hoy, ustedes saben, se siguen haciendo investigaciones respecto de muchos dictadores que han habido en la región y en el mundo que han violado los derechos humanos. Así que entonces queda claro que esa pretensión y ese objetivo fue el que se propusieron al momento de llamar a juicio político, pero ocurre que llega el excontralor Celi a la asamblea y punto por punto comienza por decirle: señores asambleístas, en el año 2017 me pidieron un informe sobre los temas que usted me pregunta de Odebrecht y estos fueron los resultados. ¿Dónde están los documentos? Háganme el favorcito de indicarme dónde están los documentos. Es decir, ni siquiera revisaron en el informe que había enviado el contralor Pablo Celi en la época. Pero tantas cosas como esas han ocurrido. Y esta comparecencia ha hecho que les recuerde. Y que les recuerde de tal manera que se evidenció una cosa. Cuando interviene el presidente de la asamblea, le dice al excontralor Pablo Celi: señor contralor, esta asamblea no tiene, esta comisión no tiene como secretario al señor de la Torre, que es su sobrino. Y eso es verdad, pues. Pero lo que ocurre, que ese funcionario no fue puesto por el señor Celi. No, pues, fue puesto por la señora Carrión. Y la señora Carrión obedecía al señor Correa. Así de sencillo. Así que un poco la sabiduría popular suele tener frases importantes, como aquellas de fueron por lana y salen trasquilados. Señor presidente de la comisión además le dijo: esta comisión que preside este periodista hizo estos reportajes, entre los que se descubrió tales y tales y tales cosas. Y esa banda del correísmo, lo dice el señor Villavicencio, hizo estos y estos milagros. Bueno, pero fue impactante. Entonces, a estas alturas Correa debe estar realmente casi como un elefante en cristalería, rompiendo con su memoria todos y cada una de sus decisiones, en el sentido de cómo pude haber usado a estos sujetos para ponerlos en este cargo, si realmente lo que han provocado más bien es que se destape primero la pretensión por parte de un señor que ya fue asambleísta y que no pudo contestar dónde están los documentos que le enviaron sobre lo que él ha preguntado. Es decir, me pregunta del tema Banduriaco, me pregunta del tema San Francisco, me estoy hablando de Odebrecht, me pregunta del tema Laule Vinces, me pregunta del etcétera. Y le dice, pero ya le enviamos. Y lo que hicieron es guardarlo, porque eso era la comisión.
Yo solo recuerdo una cosa, y vale que la historia, la memoria histórica, nos haga hacer comparativos. En el año 1995, llamaron a juicio político al vicepresidente de la República. Y cuando el Partido Social Cristiano, ordenado por su jefe, el señor Febres Cordero, dijo a juicio político y lo votamos, se sumó el MPD, pues no era de esperarse otra cosa, se sumó el señor general Vargas y querían recular, culipandeaban. Se dio cuenta el PRE y se sumó al juicio político, no les permitió dar marcha atrás. Y cuando fue el vicepresidente al Congreso Nacional, uno por uno, y el resultado fue que ganó el juicio político, y el resultado electoral del Partido Social Cristiano me da la impresión que fue exactamente como quería el señor Febres Cordero, es decir, que pierda, porque de no haber sido así, no habría hecho olas en un mar encrespado, porque tenía que haber calculado bien que tenía enfrente a un personaje que no iba a recibir en la esquina azul golpes de sus contendores. En la reacción que tuvo, terminó con la pretensión electoral. Vuelvo y repito a lo que dije de inicio. Van por lana y salen trasquilados. Lo que ha ocurrido esta tarde en la Asamblea Nacional no es otra cosa que una especie de reacción repleta de razones jurídicas y técnicas, porque es obvio suponer eso, pues. Decirle, o lo haces por ignorante, o lo haces por atrevido, o lo haces por irresponsable, o es que detrás de esto hay una negra pretensión. Muchas gracias, qué gusto haber estado con ustedes. Global Hoy con Alan Carden. La semana pasada, el nuevo emperador chino Xi Jinping realizó la primera visita oficial de un jefe de Estado chino al Tíbet en más de 30 años. La visita, según reportes internos de la diáspora y disidencia tibetana, se realizó de manera totalmente sorpresiva con el habitual despliegue de seguridad y secretismo propio de los estados autoritarios y represivos. Inevitablemente se me vino a la memoria una similar visita de otro constructor de imperios a otra nación subyugada y a la que se buscó desaparecer de la faz de la tierra hace poco más de 80 años. Me refiero, claro, a la visita de Hitler a Praga en 1939, tras haberse consumado la disolución del Estado checoslovaco luego del Pacto de Múnich. Al igual que Xi hoy en Lhasa, Hitler, rodeado de sus tropas y sus tanques, desfiló por la Praga de Kafka y se instaló en el Castillo de Praga como símbolo de su poder y autoridad sobre la antigua ciudad capital checa. Apenas 20 años después de este evento, que sería uno de los antecedentes directos de la Segunda Guerra Mundial, el triunfante gobierno comunista chino, encabezado por Mao, lanza sus fuerzas con abrumadora superioridad numérica y material contra un país que vivía sumido en la contemplación mística, congelado en el tiempo, bajo la especie de un enorme Vaticano regido por un líder espiritual, el Dalai Lama. Contra este país de monjes desarmados, el ya entonces ejército más numeroso del mundo se lanza a la ocupación militar a cuenta de liberar al pueblo tibetano de sus cadenas religiosas y feudales. La irrisoria resistencia tibetana es muy rápidamente suprimida. Palos y piedras no pueden enfrentar a los fusiles, los cañones y la aviación que el ejército chino emplea para aplastar cualquier resistencia. De similar manera, el canciller alemán Adolf Hitler se ha encargado de comunicar al premier checo Hácha
que las fuerzas alemanas están listas para la invasión y que está dispuesto a reducir a escombros a Praga con su aviación, a menos que disuada al país de cualquier resistencia. Así sucede, y Hacha encomienda el futuro de su pueblo a la buena voluntad del Führer. Confianza bastante mal depositada, por cierto. Checoslovaquia desaparece en una serie de fragmentos absorbidos por sus vecinos, especialmente Alemania. Irónicamente, se establece un protectorado sobre Bohemia y Moravia que terminarán bajo el siniestro director de la Oficina Central de la Seguridad del Reich, el tristemente célebre Reinhard Heydrich, hombre de absoluta confianza de Hitler por su racismo visceral y su absoluto fanatismo nacionalsocialista. Curiosamente, parte de la justificación para la visita al Tíbet de Xi es la de observar y proteger la situación del mantenimiento de la cultura del pueblo tibetano y su promoción y respeto. Otro protector. Siempre resulta ilustrativo constatar la infinita capacidad de cinismo que las autocracias tienen para explicar o pretender hacerlo las falsedades más escandalosas que propalan sin sonrojarse. En 1950, cuando se inicia la ocupación china del Tíbet, no existe población china en la meseta tibetana, poblada íntegramente por una etnia distinta a la china, con un idioma diferente y hasta con un alfabeto totalmente independiente. En el plano religioso, nada puede ser más distante de la violenta y agresiva ideología del régimen chino que el régimen introspectivo y pacífico budismo tibetano. El líder de ellos, el Dalai Lama, en el exilio desde 1959, recibe en medio de la indignación y la furia del régimen comunista chino el Premio Nobel de la Paz en coincidencia con la caída del muro de Berlín. El proceso cada vez más acelerado de eliminación de la cultura tibetana, de su idioma y de su cosmovisión, es parte esencial de una inexorable política de Estado cuyo objetivo final es la homogenización total del país en torno a la dominante etnia Han, al idioma chino y a un creciente patrioterismo nacionalista profundamente xenófobo, articulado en torno a un proyecto ideológico único encarnado en el Partido Comunista Chino, nueva y única religión permitida en el nuevo imperio chino. El Tíbet, al que ha llegado la pasada semana Xi Jinping, ya muy poco tiene que ver con ese Tíbet religioso y místico de 1950. Su capital, Lhasa, está habitada hoy por menos de un 20% de tibetanos. El 80% de sus habitantes actuales son chinos. El proceso de colonización del Tíbet avanza a pasos agigantados y el desarrollo de una infraestructura de transporte muy moderna, como el tren rápido, facilitará aún más la masiva ocupación de la meseta tibetana por colonos chinos. En pocos años más, los antiguos habitantes del país se habrán convertido en una pequeña minoría. El Tíbet, por su pequeña población, fue el escenario perfecto para que China pudiera utilizarlo como laboratorio para el desarrollo de sus técnicas de vigilancia absoluta y control total sobre la población. El resultado de estas técnicas refinadas ha sido replicado con todo éxito en la provincia de Xinjiang contra otras minorías, en este caso musulmanas, los uigures y kazajos, que tal como sucediera en el Tíbet, han sufrido un radical proceso de limpieza cultural con la gradual eliminación de su historia, su idioma, su cultura y un sistemático ataque a sus instituciones y creencias religiosas. Al igual que en el Tíbet, el sistema educativo chino ha borrado del currículo la enseñanza del idioma nativo y de la historia local para adecuarlo al relato ideológico exclusivo del partido. Cualquier expresión de orgullo local por su cultura o historia es firmemente desalentado por el régimen que incesantemente machaca el carácter chino y su cultura como los únicos aceptables.
Para aquellos que no lo entienden y aceptan, se han creado campos de reeducación, un eufemismo para no hablar de campos de concentración, donde, sobre todo en Xinjiang, se han suscitado los más escandalosos abusos y hasta crímenes de lesa humanidad, abusos sexuales incluidos, contra las minorías musulmanas. A pesar de las vehementes negativas del régimen chino, las evidencias que soportan las numerosas denuncias son abrumadoras y en prácticamente todo coinciden con las prácticas y técnicas aplicadas en la colonia tibetana. Cuando en el Tíbet la población exasperada por los abusos de las autoridades chinas salió a protestar en las calles y plazas de su tierra, la represión fue feroz. En la primera revuelta en 1959 se estima en 100.000 muertos el precio que el Tíbet debió pagar por no doblegarse. En ese momento, ese número representaba el 15% de la población del país. En las protestas de 2008, la represión fue mucho más selectiva, aprovechando la infraestructura de espionaje interno y vigilancia global establecida por el régimen chino en el país. Obviamente, tampoco se puede descartar la importancia del cada vez más acusado desbalance étnico que la masiva migración china está generando en un país tan extenso y poco poblado como el Tíbet o Xinjiang, para el caso. La visita de Hitler a Praga fue el antecedente del más atroz episodio de racismo nacionalista que el mundo ha visto y que terminó con el exterminio de más de 6 millones de personas. Ojalá se pueda detener a tiempo otra atrocidad semejante. Muchas gracias. Editorial. El miedo de los políticos, por Miguel Rivadeneira de El Comercio. Roben bien o roben mal, al final es corrupción y condenable si lo hacen, pero declaraciones en este sentido distraen de los grandes temas de fondo. Gran parte de los políticos defrauda a los ecuatorianos y no aprende la lección porque con sus actuaciones quedan en mal predicamento, aunque poco les importe y se burlen del electorado que lastimosamente no les pide cuentas. Ya se olvidaron que la Constitución establece el principio de la maquilla amayuya amashua, que implica no ser ocioso, no mentir, no robar, pero por eso no les interesa. Por eso la desconfianza de los ciudadanos que solo sirven para sufragar y para que les elijan con voto obligatorio. El país está otra vez obligado a exigirles cambios fundamentales en la Constitución para que se reforme la actual estructura de la ineficiente y poco confiable Asamblea, reducir el número de legisladores y transformarla en 2 cámaras, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y fortalecer la Fiscalía para combatir con más fuerza a la corrupción. La anterior legislatura se burló del mandato ciudadano plasmado en más de 300.000 firmas impulsadas por el Comité por la Reconstitución Democrática y el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Con las actuaciones y las actualizaciones de la Asamblea no debe perderse tiempo y que es valioso porque con demagogia generan esperanza y pueden prometer cambios, pero a la hora de la verdad afloran los intereses de grupo y cálculos político-electorales y vuelve el engaño. El cambio constitucional no es simple y debe ser asumido con responsabilidad. Por ello, dada la complejidad del tema del presidente de la República y o la flamante ministra de la Política debieran acudir a la CC con transparencia y exponer e ilustrar sus argumentos sobre los anhelos ciudadanos en esta materia para dar gobernabilidad. Han pasado 62 días de la posesión del nuevo mandatario y si bien la prioridad es la salud y el proceso de vacunación que se lleva a cabo con éxito, no puede dilatarse la promesa de convocar a una consulta popular para que se pronuncien sobre los cambios viables que se necesitan. A eso temen los políticos, al mandato popular. Por ello hacen
hacen lo imposible para enredar los procesos, demorarlos y buscar pretextos con cualquier argumento demagógico. El gobierno y su ministra de la Política, con apertura democrática, confían en la respuesta legislativa, la definición de los temas y lograr consensos, pero también deben ser pragmáticos con la realidad. Eso puede demorar y llegar al mismo resultado obstrutista de la anterior legislatura. Por ello, el modelo nefasto del correísmo seguirá vigente. Si bien la popularidad del régimen aún es alta, nada garantiza ese respaldamiento tras subsisten sectores agazapados, el correísmo y parte de la dirigencia indígena que tienen su agenda política. Por Miguel Rivadeneira, del Comercio. Cárceles, el despertador del fenómeno mafioso. José Hernández, 4 Pelagatos. El presidente de la República asumió de lleno y con aire marcial el tema carcelario. Lo hizo poniendo el acento en un elemento que la sociedad aún no aquilata: el peso de las mafias en el país. Su intervención en la Tacunga debe ser considerada como una declaratoria de guerra que requería, para dirigirla, de un estratega. El presidente Lasso cesó al general Edmundo Moncayo y designó a Fausto Cobo, coronel en servicio pasivo, como director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad. Se dirá que el problema de las cárceles no es solamente un ejercicio de fuerza y restablecimiento del orden, y que el uso del poder coercitivo del Estado no alcanza para garantizar la paz en las cárceles, el respeto de los derechos de los presos y su reinserción. Es verdad, pero esa es la condición sine qua non para poder encarar el voluminoso batiburrillo de factores presentes que en este tema son a su vez un espejo en el cual debe mirarse la sociedad. Problemas sociales, malas decisiones gubernamentales, populismo judicial, el modelo carcelario impuesto por el correísmo en 2013, sobrepoblación y hacinamiento, incremento de presos extranjeros, alto porcentaje de presos sin sentencia, en muchos casos por delitos menores, presupuesto ineficiente, bajo número de guías penitenciarios, ausencia de reales políticas de reinserción. Y por supuesto, la presencia de carteles de la droga que pugnan por controlar los centros de detención. Esto complica en forma decisiva el panorama explosivo carcelario. Controlar allí el poder es parte del poder que quieren cimentar esas mafias en el país. Que el Estado haya retomado las cárceles en Guayaquil y la Tacunga es esencial, pero no suficiente. Y lo entiende este gobierno que, por lo que se sabe, está trabajando con todas las autoridades del Estado en medidas estructurales para evitar que exploten algunas de las bombas de tiempo activadas en las cárceles. Lasso apunta precisamente en esa dirección. En su mensaje dijo que el gobierno no actuará con tibieza ni le temblará la mano en una guerra en la cual esos grupos delincuenciales serán derrotados. La tarea del coronel Cobo está clara, y en ella participarán la policía, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía y por esa vía seguramente la justicia en su conjunto y quizá hasta la Corte Constitucional. El tema carcelario tan represado y que ha generado centenares de muertos en masacres entre bandas es asumido por el gobierno en mala hora. La sociedad mira esa realidad con distancia porque la pandemia, la crisis económica, el desempleo y la propia inseguridad la obligan a poner los ojos en otras preocupaciones. Y plata no hay. El problema carcelario ha sido además explotado y no pensado por la sociedad política que lo ventila desde hace lustros con frases hechas. ¿Qué espera el gobierno para retomar el control de las cárceles? ¿Cuántas masacres más, señor presidente, antes de que se decida actuar? Y un rosario de invocaciones hechas por activistas cuyo simplismo se limita a exigir los derechos humanos de los presos, que estos sean respetados. En sus tweets parece que fuera el Estado el que viola esos derechos y no las mafias que quieren reinar mediante actos de barbarie en las cárceles del país. Ni siquiera han mostrado solidaridad con la oficial de policía víctima de una cobarde y vil ataque sexual. El conjunto presidencial y el discurso ponen sobre la mesa un tema doloroso que el país evade desde hace décadas: la implantación de cárteles, principalmente de la droga, con una capacidad infinita de producir violencia y corromper o amedrentar funcionarios.
Parte del problema está ahí, en la incomprensión que hay entre la sociedad política y la sociedad civil sobre la complejidad y los riesgos que encierra un fenómeno que agrava los factores evocados del problema carcelario y que, por supuesto, una extensión natural del peligro global que tiene ante sí el Estado ecuatoriano. Ecuador ha vivido de espaldas a una realidad aciaga que es nacional, salvo que más palpable en ciertas provincias. Las cárceles, con su reguero de muertos y heridos, se han convertido en el despertador ruidoso y mortífero del fenómeno mafioso. José Hernández, 4 Pelagatos. Los nudos gordianos, por León Roldós de El Universo. Lazo, antes de su posesión, puntualizó que en su gobierno eliminaría nudos gordianos que traben soluciones. Uno puntualizado fue el enmarañado de los seguros de las entidades públicas, en una compañía en cuya gestión se multiplicaron ilícitos, habiendo actuado como lo ofreció Gordias, monarca de la ciudad de su nombre en Asia Menor, colocó en el templo al dios Zeus una ofrenda consistente en su carro atado lanza y yugo con unos nudos cuyos cabos se escondían en el interior, casi imposible de deshacerlo, y de aparecer quien lo haga, aquel conquistaría más allá el oriente. Cuando Alejandro Magno se dirigía a conquistar el imperio persa en el año 333 a.C., enfrentó el reto cortando el nudo con la espada. Una tormenta de rayos simbolizó la aprobación de Zeus a la solución dada. En gobiernos anteriores se han formado o se han permitido nudos gordianos, multiplicándoselos, significando multimillonarias pérdidas, respecto a las cuales se diluyen responsabilidades con el paso de los años. Un reciente reportaje de Ecuavisa sobre inversiones del BIES evidencia cientos de millones de riesgos en inversiones iniciadas, detenidas y en destrucción, parte porque están en abandono. Lazo está evidenciando eficiencia en las decisiones puntuales. La más importante es la de la vacunación. Su anuncio #Plan Vacunación 900 para llegar a 9 millones de vacunados en 100 días antes del cierre de agosto del 2021 parecería que va a cumplirse. El 21 de julio de 2021 las cifras oficiales alcanzan 1.968.499 con 2 dosis, 5.118.899 con solo la primera dosis, lo que suma 7.087.388 vacunados. En aceleración desde el 24 de mayo de 2021, su gobierno quizás es el más eficiente a nivel internacional y no solo se trata de número de vacunados, sino de opciones para acceder a la vacunación. ¿Habrá errores? Seguro que sí, pero sin desmerecer lo efectivamente realizado. Otro tema en que aparentemente se encaminarán soluciones de eficiencia, el de provisión de servicios y de medicamentos para quienes llegan a las unidades de salud del Ministerio y del IES. ¿Cuántos muertos? ¿Cuánto de agravamiento de patologías en unidades de salud? Porque no ha habido los servicios ni los medicamentos y porque ni los pacientes ni sus familiares han tenido para adquirirlos por fuera. Formas de muerte o agravamiento culposo e involuntario, pero real, que no son responsables los profesionales de la salud, impotentes ante la falta de los elementos que habrían impedido la muerte o el agravamiento. En días recientes se estaría trabajando sobre los centros de privación de libertad y las alternativas para que dejen de seguir existiendo espacios privatizados por bandas de mafias por la vía de soluciones para otras personas privadas de la libertad, cuyas causas deben ser atendidas y resueltas a más de impedir la violencia en sus recintos. El gobierno debe trabajar en evidenciar nudos gordianos para poder decidir cómo acabar con estos sin perjuicio del establecimiento de responsabilidades y de glosas, cuando procedan, porque no debe haber encubrimientos sobre acciones dolosas y culposas que se harían procedentes. Por León Roldós de El Universo. Richard Carapaz nos vuelve a la realidad y hace llorar a los ecuatorianos. Talía Flores, Primicias. Los ojos de Richard Carapaz, humedecidos por la emoción, al contemplar izar la bandera de Ecuador mientras se entonaba el himno nacional, lo delatan. Es la imagen de la gloria en conexión indisoluble
con la tierra que lo vio nacer, el país por el cual participó. Son instantes en los que, más allá de las palabras, es el corazón el que se expresa. Su triunfo ha sido celebrado por los ecuatorianos con emoción y orgullo, al contemplar que, con coraje, valor e inteligencia estratégica, el nombre de un compatriota ha quedado grabado en la historia del olimpismo. Richard Carapaz confirma que los héroes contemporáneos surgen hoy de los escenarios deportivos en los que alcanzan el honor y la gloria. Debieron pasar 25 años para que el país volviera a poner su nombre en el cenit del deporte olímpico, desde cuando el marchista Jefferson Pérez lo consiguiera en Atlanta en 1996. El oro olímpico de Ecuador proviene de las canteras de la dignidad de familias excepcionales, con vidas de carencias y sacrificios, en las que el pundonor parece ser el arma secreta para romper barreras infranqueables. Las primeras lecciones de integridad y decoro de estos atletas las recibieron de sus madres. La de Jefferson, una mujer ciega que debió vender guineos en el mercado de Cuenca para sustentar a su familia. La de Richard, una mujer que se levanta al alba en el Carmelo, provincia del Carchi, para ordeñar las vacas, tareas que el hoy campeón olímpico aprendió temprano, por lo que pudo relevarla cuando su madre debió ser hospitalizada para tratarse de un cáncer de seno 15 años atrás. En su día los expertos hablaron de las condiciones morfológicas excepcionales de Jefferson Pérez, de sus tobillos de goma para marchar kilómetros hasta treparse a los podios más elevados. Hoy se comenta de la singular condición física y de la brillantez mental de Carapaz, así como de su depurada táctica ciclística para medir tiempos y distancias y, a la hora precisa, despegarse del pelotón hacia la gloria. Flanqueado por el belga Van Aert y el esloveno Tajet Pogačar, ciclistas de la élite mundial en el podio de Japón, Richard Carapaz lucía gigante con la presea dorada en su pecho. La imagen es inédita porque solo 7 días atrás los mismos 3 actores estuvieron en el podio del Tour de Francia. El tránsito de Carapaz hacia el Olimpo ha estado precedido de hazañas que hicieron que su nombre y el de Ecuador repercutieran en el mundo deportivo. Primer lugar en el Giro de Italia 2019, segundo lugar en la Vuelta a España 2020 y tercer lugar en el Tour de Francia 2021. Un grado superlativo en deporte. En la prueba ciclística de ruta en el circuito de Fuji, la carrera de la locomotora del Carchi fue de excepción. 6 horas, 5 minutos y 26 segundos para recorrer 234 kilómetros. Tras la contundente victoria, hizo declaraciones que muchos no habrían querido escuchar, pero que tenían que ser dichas en el instante en que la atención nacional estaba en el más alto grado. El país nunca creyó en mí, dijo Richard Carapaz, estremeciendo las fibras de 17 millones de ecuatorianos, muchos de los cuales conocían la terrible verdad. A los 15 años debió irse a Colombia para lograr respaldos. Fue una decisión difícil, dolorosa, pero providencial. Su imagen internacional comenzó allá, cuando los expertos en ciclismo pusieron los ojos en él y su vida dio un giro. Formó parte del equipo Movistar, alcanzando sonados triunfos, y ahora está en el gigante Team Ineos de Inglaterra, en el que también milita su compatriota Jonathan Narváez, su gregario en la hazaña de Tokio. El pueblo ecuatoriano ha estado siempre junto a Richard, siguiendo su trayectoria y festejando sus logros. Han fallado quienes tenían la obligación de hacerlo, los dirigentes, que también les han fallado a otros deportistas. Que a las Olimpiadas hayan ido sin apoyo del Estado es cruel y vergonzoso. Richard usó una bicicleta cedida por Ineos y ni siquiera tuvo masajista. Marina Pérez participó en tiro deportivo con armas viejas y no contó con entrenador para prepararse. Llegó a Tokio con dificultades y carencias. Así ha sido desde antes. ¿Cómo olvidar que la marchista Glenda Morejón, que ganó oro en Kenia en 2017, estrenaba y entrenaba zapatos parchados? Que Jonathan Amores debió hacer una rifa para comprar su pasaje a México, donde ganó bronce en 2019. Que la ajedrecista Carla Heredia y decenas de brillantes deportistas más triunfan por la ayuda de la empresa privada. Carapaz fue honesto y valiente al decir lo que dijo en Japón. Ya basta.
Las autoridades deportivas están obligadas a rendir cuentas. El país quiere saber qué han hecho, por lo menos, los últimos 10 años. Que lo hagan será otro logro de Richard Carapaz, cuya hazaña en Tokio 2020 nos devolvió a la realidad al demostrar que los ecuatorianos pueden alcanzar el Olimpo, lo que nos hizo llorar de emoción. Talía Flores, Primicias. Una espera interminable, por Oscar Vela de El Comercio. Imagine por un momento que usted vive recluido en una habitación de 2 por 3 metros cuadrados y que no puede salir de allí sino solamente durante 15 minutos cada 2 días para tomar un baño. Imagine además que su único vínculo real con el mundo exterior desde ese lugar es una ventana estrecha y elevada por la que puede verse un diminuto trozo de cielo. Imagine que usted ha estado encerrado allí durante casi 20 años por un delito que no cometió y en todo ese tiempo se descubrieran varias pruebas sobre su inocencia o sobre la identidad de los verdaderos culpables del crimen. Imagine ahora que esa libertad tan ansiada depende de la voluntad, decisión y acciones de otras personas. Posiblemente sus esperanzas se habrían renovado, pero claro, todo quedaría una vez más en manos de terceros, abogados, fiscales, jueces o incluso autoridades que de un modo u otro deberían ayudarlo a lograr su libertad. Esto es lo que siente Nelson Serrano, el prisionero más longevo del corredor de la muerte en Estados Unidos. Desde hace 19 años es una sensación de impotencia, de abatimiento, de angustia permanente y sobre todo una enorme frustración porque cada vez que la posibilidad de su libertad aparece en el horizonte, hay algo que la aleja nuevamente y la oculta detrás de esa difusa línea lejana. Hace 3 años, tras una exhaustiva revisión del proceso, se descubrió en los expedientes judiciales nuevos hechos irregulares, algo que en su caso ya no es sorpresa. Se descubrió, por ejemplo, el ocultamiento de pruebas e incluso la aparición de nombres y pistas claras de quienes habrían sido los verdaderos autores de los crímenes por los que se le condenó a Nelson Serrano. Sin embargo, a pesar del esfuerzo que hace el equipo de abogados de Nelson en Estados Unidos, no ha sido posible lograr que la justicia de la Florida tramite los recursos pendientes que podrían exculparlo. En su caso, todo está detenido y sin duda las demoras y suspensiones tienen la clara intención de evitar que el caso de Nelson Serrano sea revisado y que esos actos ilegales, irregulares, corruptos salgan a la luz y dejen expuestos a los responsables. Pero por desgracia, no todas las omisiones e inacciones se originan en los Estados Unidos. También aquí, en su propio país, que no lo supo proteger en el año 2002, cuando lo secuestraron y deportaron sin documentos y de forma arbitraria. Hay responsables por esta espera interminable de un hombre inocente, pues Nelson depende también de funcionarios gubernamentales que deben brindarle asistencia en materia diplomática, económica y de cooperación permanente por orden expresa del CIDH. Y también, por desgracia, la mayoría de esos funcionarios no les ha interesado nunca este caso, o quizás han tenido sus previsiones sobre el hecho basándose en sus desconocimientos, o probablemente no tienen tiempo para atender a ese hombre que solo espera un acto, unas palabras, una acción inmediata y eficaz de su parte. Por Oscar Vela de El Comercio. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos Quito, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.